Seguimos con nuestro programa de hoy, ya con la visita del doctor Pedro Guasbuz para conversar de esta situación que se está desarrollando en Venezuela y todas las implicancias que tiene siempre que un país como Venezuela o cualquiera de nuestros países latinoamericanos entra en un conflicto de esta naturaleza, en mayor o menor medida, directa e indirectamente, nos afecta a todos. Así que vamos a pedirle al doctor Pedro Guasbuz que nos explique un poco cómo viene este conflicto. Muchas gracias, ¿cómo les va? Gracias por la invitación nuevamente, Carlos. Un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes, de la radio. Siempre es un gusto, gracias Roxana y Oscar. Venezuela nos ha, ha sorprendido un poco a la comunidad internacional el mensaje del presidente Maduro, donde dice, en definitiva, que el chavismo va a ser impuesto, si no puede ser por la palabra, por las armas. Una cosa descabellada si se tiene en cuenta las actuales condiciones del país caribeño y sobre todo la implicancia que pueda tener para Latinoamérica. En definitiva, Venezuela es en este momento una de las últimos estados que todavía está con un populismo en cierne, porque comenzó en la época de Chávez, siguió con Maduro, Chávez murió, obviamente la impronta del expresidente Chávez trató de ser imitada por Maduro y todos sabemos que Maduro no es Chávez, no tiene el carisma, no tiene los medios y en este momento está sostenido por un gobierno o por los militares. Es decir, si Maduro todavía está en Venezuela es porque el ejército está detrás de Maduro. El problema, Carlos, y esto hay que tener en cuenta lo que ha pasado ayer, en donde un militar sustrajo un helicóptero de las Fuerzas Armadas y disparó en contra de un edificio del Ministerio de Gobierno, lo cual esto nos puede hacer pensar dos cosas. En primer lugar, que puede haber un quiebre dentro de los militares o haya un sector de la milicia que no apoya al presidente Maduro, o ha sido un aventurero, un mesiánico que ha querido, prorrogarse en el tiempo y en el poder, lo cual obviamente dista mucho de serlo. Sin embargo, hoy Venezuela tiene una crisis institucional. Más allá de que uno entienda que Venezuela es una democracia, porque formalmente es una democracia, yo lo he definido, y esto les comento a mis alumnos en las clases en la universidad, que es como un cascarón vacío, porque por fuera da la idea de una democracia, da la idea de una democracia participativa y por dentro es todo lo contrario. No existe la oposición, el principal líder López está detenido hace tiempo atrás por solamente haber hecho uso de un mensaje contrario al gobierno, se lo acusó de traición. Hay un sistema judicial que está totalmente cooptado por el Ejecutivo, el Legislativo está en manos de la oposición por las últimas elecciones del año pasado, en donde evidentemente es lo único que todavía está deteniendo o detiene para que de una democracia figurada podamos hablar hoy de una dictadura. Pero Venezuela hoy internamente se asemeja mucho a una república dictatorial, y esto es un contrasentido, no hay república si hay dictadura, o viceversa. Entonces, la crisis nos azota a todos, y uno dirá, bueno, Argentina está lejos de Venezuela, estamos a más de 9.000 kilómetros, 8.000 kilómetros. Venezuela forma parte de un movimiento de integración que hoy es Mercosur. Y lo que pasa en Venezuela puede, derramarse hacia el resto de Latinoamérica. Hoy Latinoamérica, si uno toma o la ve desde afuera, Latinoamérica es un mosaico en donde tiene países que están encuadrados dentro de una democracia participativa como el nuestro. Hemos dejado atrás 20 años de gobiernos populistas y estamos entrando en una suerte de un gobierno conservador. Tenemos una crisis obviamente económica importante, estamos sintiendo los coletazos de 20 años de fiesta, pero eso es tarea de otro programa. Hoy tenemos un país como Brasil que está en una crisis de valores importantísima, creo que la peor crisis de su historia, porque hay tantos salpicados por la corrupción, hay dos presidentes que han sido procesados, Dilma y Lula, hay un presidente que está en ciernes de ser procesado como Temer, que está actualmente tiene o soporta una denuncia de corrupción pasiva por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, y después tenemos Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, que ven a la saga lo que está pasando en Venezuela. Ahora bien, ¿es importante Venezuela para Latinoamérica? Sí, es importante.
forma parte de un movimiento de integración como Mercosur. Y Mercosur tiene una cláusula en el protocolo de Ushuaia de 1998 donde dice que la democracia es condición esencial de la integración. ¿Esto qué significa? Que todos los estados que forman parte de este movimiento de integración, y Argentina forma parte, deben contribuir a garantizar la democracia en Venezuela. El problema es que orgánicamente las decisiones en Mercosur para poder intervenir en un país deben ser tomadas por unanimidad. Y aquí tenemos a Venezuela y a Bolivia que se oponen al que el resto de los países de Mercosur puedan ayudar. Entonces, uno ve actualmente a Argentina como cabeza, a Brasil como un estado que tiene problemas, a Chile y Uruguay que están haciendo esfuerzos diplomáticos por afuera para tratar de solucionar la crisis de Venezuela. El problema es que en Venezuela hay crisis económica, crisis política, hay muertos, y esto es lo importante porque la población es la que está sintiendo esta suerte de locura del presidente Maduro, de haber reprimido, de haber salido a las calles y haber, digamos, asusado a los adictos, a los adeptos del gobierno de Venezuela o del gobierno de Maduro, en una suerte de que si no estás conmigo, estás en contra mío. Y por lo tanto esto significa mayor represión, mayor escándalo, mayores muertos, porque vemos que diariamente la suma se engrosa lamentablemente para un gobierno constituido y para una democracia. No se pueden tolerar que haya este tipo de actos. Y hay crisis económica patada. ¿Por qué? Porque Venezuela comenzó hace tiempo atrás con un barril de petróleo de $150 y hoy está a $45, lo cual significa que si un país tiene el principal ingreso y ha bajado más de la mitad, bueno, obviamente tiene que arremangarse, como decimos nosotros, para tratar de paliar, esta época de vacas flacas. Y sin embargo no lo es. Entonces hemos tenido un despilfarro de casi 10 años o 12 que ha durado el gobierno chavista desde el año 92 en adelante hasta el 2002. 2002 sufrió un golpe y siguió hasta la muerte de Chávez. ¿Y qué hace Maduro? Maduro dice ser el sucesor de Chávez. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es serlo. Chávez tiene una impronta que no la tiene Maduro. Chávez manejaba el ejército y no lo hace Maduro. Maduro está manejado por el ejército. De los 10 ministerios venezolanos, 9 son impuestos por los militares y uno solo es civil. O sea, vemos nosotros lamentablemente un país que está yendo a la deriva. ¿Por qué? Porque no acepta ayuda externa, porque no reconoce sus errores y porque no convoca elecciones libres y democráticas para sanear la crisis institucional. Y cuando hay crisis institucional es porque hay crisis de valor, hay una crisis social y hay una crisis en la sociedad que es tan importante que va a decantar en una renuncia de Maduro tarde o temprano y lamentablemente puede traer mayores consecuencias dramáticas para este pueblo que está sufriendo la escasez económica y está sufriendo la persecución en la calle. Claro, muchas veces la gente se pregunta por qué es que este statu quo se mantiene, ¿no? Y por qué los militares no han ya actuado mediante un golpe, ¿no? El problema es que uno debe entender que hay sectores, y en este caso los militares es un sector importante en Venezuela, que les conviene a este gobierno. Hay un sector económico que le conviene las prebendas o la corrupción que hay en Venezuela, y los militares forman parte de ese sector. En definitiva, están cómodos hasta que sus intereses se vean comprometidos. Hasta que se termine la plata. Exactamente. Entonces, hablando, digamos, mal y pronto, uno puede entender hasta dónde puede seguir Maduro. Bueno, obviamente hasta donde los militares se los permitan. Esto es así. Lamentablemente Venezuela ha sido un mal ejemplo en Latinoamérica, como hemos tenido malos ejemplos en toda la década del 60 en adelante. Pero Venezuela sufre crisis desde el año 1905 en adelante, en donde ha habido quiebres de institucionalidad en Venezuela sucesivamente y digamos cada 5 años. Evidentemente el pueblo no ha crecido lo suficiente. Yo creo que Latinoamérica está creciendo para comprometerse a vivir en democracia. Y digo que está creciendo porque estamos dentro de un continente en donde desde el año 1905 en un país y desde 1930 en el nuestro hemos tenido sucesivas interrupciones institucionales y eso nos ha mal acostumbrado a no vivir en democracia. Recién ahora estamos entrando
hace 30 años, en una suerte de nivelación institucional. Pero esa nivelación, en lugar de ser hacia arriba, está siendo hacia abajo. Y eso debería revertirse. Bueno, y a ver, ¿cuáles serían los resortes legales de normas de derecho internacional que podrían utilizarse? Ya hemos dicho que Mercosur es una herramienta que prácticamente hoy por hoy no solucionaría el caso, ¿no? Así es, ni Mercosur ni UNASUR, porque en estos dos sistemas se necesita la unanimidad para tomar decisiones, pero sí puede hacerlo la OEA. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, en su Asamblea General, las decisiones se toman por la mayoría de los 2/3 miembros presentes y votantes. En este caso, es probable lograr consensos en la OEA. Hay un artículo, es digamos un capítulo de la Carta de la OEA, de los artículos 19 al 22, que es la llamada Carta Democrática, y es una invitación, cualquier Estado, inclusive el secretario general, en este caso el uruguayo Luis Almagro lo ha hecho, puede denunciar el quiebre institucional en Venezuela. Entonces, la OEA puede, con una resolución, mandar veedores a Venezuela a los fines de tratar justamente de paliar la situación. Bueno, estamos viviendo una tarea diplomática que se está llevando a cabo dentro de la OEA. OEA es un organismo regional que depende a su vez de ONU. Entonces, si es que OEA fracasa, eventualmente, y digo eventualmente, esto puede ser llevado hacia el seno de la ONU a través del Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, en donde se necesitan siempre mayorías de los 5 miembros permanentes, entre los cuales está China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Uno puede imaginar, llegado el caso a ONU, que me parece que es medio difícil, que tanto China como Rusia van a votar en contra de lo que voten Estados Unidos, Francia e Inglaterra, o perdón, Gran Bretaña. Entonces, obviamente, estamos un poco atrapados en este vaivén legal. Yo creo que OEA sería el organismo internacional o regional que podría dar solución. Ahora bien, la solución tiene que ser consensuada del gobierno venezolano y del resto de los países que forman parte de OEA. Y entiendo que vamos a observar que los acontecimientos se van a ir desarrollando de una manera que en un momento dado, si no se interviene, OEA, si no interviene OEA, Maduro puede caer. ¿Por qué? Porque no aguanta el peso de la crisis. O la crisis te lleva puesto, como decimos nosotros a veces en un sistema internacional. Entonces, evidentemente, vemos expectante lo que pueda pasar. No sin preocupación, porque esto puede derramar el conflicto, aumenta el barril del petróleo, y si aumenta el barril del petróleo en este país, que es uno de los 5 principales productores, aumenta la nafta, y si aumenta la nafta, nos complica a nosotros, porque la nafta es un commodity que forma parte de la canasta, y obviamente esto trae más inflación. Bueno, no hace falta que te lo diga, vos sos economista y conoces bien el tema. Así es. Bueno, gracias Pedro por acompañarnos en la radio. Es un gusto. Trayéndonos estos temas de actualidad y bueno, ojalá que esto se resuelva en forma democrática y no tengamos que ver más derramamiento de sangre, intervención de fuerzas militares y todo esto, ¿no? Eso es lo importante, sobre todo evitar que continúe el derramamiento de sangre, y hay gente en la calle, hay estudiantes que han salido en contra del gobierno, y esto quizá a veces por poderes que están entre las sombras, pero es gente que genuinamente sale a reclamar y recibe la reprimenda o la represión oficial, y esto es grave porque hay muertos. Así es. Gracias Pedro. Ha sido un gusto. Nos encontramos el próximo miércoles si Dios quiere. Sí, con todo gusto. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos.